les damos a todos la bienvenida al foro El sector privado de cara a la construcción de la paz. Señor presidente, señores miembros de la mesa principal, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder preguntarles directamente todas las inquietudes que existan sobre estos acuerdos de paz y sobre lo que viene para nosotros en estos importantes momentos. Hace aproximadamente una semana recibí un mail de la vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial, María Isabel Agudelo, y decidí que quería compartirlo con todas ustedes y dice así: hola presidenta, quería contar una historia que me parece en medio de todo muy bonita. Es la historia de Jennifer, una niña de la Agencia Colombiana de Reintegración que está actualmente trabajando en la Cámara. Ella es una niña que quedó huérfana de madre a los 10 años. Su papá, un comandante de la guerrilla, la llevó a ella y a su hermana al grupo armado. Muy pronto fue separada de su hermana, quien se fue a otro frente. Hace 6 años decidió desmovilizarse y lo hizo estando convencida de que su hermana había muerto en un bombardeo. Esta semana recibió una llamada al celular de alguien que se presentó como su hermana. Quedaron en que se volvían a hablar y efectivamente era su hermana, que aún está en la guerrilla. Le manifestó que ahora les autorizan e incluso impulsan a que busquen a su familia y que a través de Facebook la ubicó. Mónica se comunicó con la Agencia Colombiana de Reintegración para que no hubiera ningún problema y que nos ayudaran a prevenir que no fuera una estafa o un intento de algo que no podíamos saber qué es. Ya se han vuelto a hablar, ella es quien llama y obviamente al estar Jennifer también espera, una vez la hermana pase por todo el proceso de reintegración, recibirla y ayudarla. Jennifer está con nosotros hoy y cuando yo le pedí autorización para leer esta carta y si quería hablar, al principio me dijo que se sentía un poco tímida para hablarles a ustedes, pero que quería decirle una cosa al presidente. Jennifer. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias por no doblegarse por la paz y permitir que muchas familias como la mía nos volvamos a reencontrar. De verdad, muchas gracias. Ahora damos la palabra a Paulo Portas, quien ha sido viceprimer ministro de Portugal, canciller y vicepresidente económico. Yo quiero, en primer lugar, deciros que estoy acá con mucho placer, sentido de convicción y un honor particular. A mi juicio, el proceso de paz que va a ser sometido a plebiscito dentro de pocos días nos da esperanza en la humanidad y nos da confianza en la política con P mayúscula. Yo quiero deciros con un registro de intereses muy claro: yo no soy colombiano, pero soy amigo del pecho y del corazón de Colombia. Soy cristiano, soy demócrata, soy de derecha, soy empresario y soy por el proceso de paz. Y quería poder deciros esto con la cautela de quien, respetando en absoluto la soberanía de Colombia, solo puede aportar 2 visiones que son quizás una pequeña contribución para una percepción más completa de lo que está en juego. La primera tiene que ver con el commitment que tiene la comunidad internacional en este proceso. Colombia no está sola en el proceso de paz. Y la segunda, una visión económica de la paz. Y cómo ella puede beneficiar en términos macro y en términos micro de lo que puede ser votado conforme a la voluntad de los colombianos el próximo inicio de octubre. La mirada que el mundo tiene y que a veces puede no llegar con precisión en el debate interno es esta y es muy sencilla. Si es posible hacer la paz en Colombia, es posible terminar
con la guerra en muchas otras partes del mundo. Colombia será un ejemplo de lo que se debe hacer, de lo que se puede hacer y de lo que tenemos que hacer si queremos que el mundo sea mejor. Evidentemente habrá un impulso en inversiones, en co-desarrollo, en aprovechar esa circunstancia única que Colombia puede tener, de ser un país conocido por tener una política económica abierta, por tener una economía con audacia para exportar y para atraer inversiones, con un Estado en paz y una nación cohesionada. Si Colombia vota el 2, confirmando los acuerdos, hace un camino por la estabilidad en un mundo inestable, por la previsibilidad en un mundo imprevisible. Tienen ustedes en la mano votar sí o votar no el 2 de octubre. Pero no piensen ustedes que si el proceso aborta, no pasa nada y el día siguiente empieza otro. Si el proceso no aborta y sigue, no será fácil, pero Colombia hará el camino para la institucionalidad de la paz, que es todo un camino diferente de lo que ha vivido durante muchos años. Sobre el tema económico, que me parece muy importante, que es una de las mayores oportunidades que se abre con el proceso de paz. Se va a acelerar mucho el ritmo de crecimiento económico con la paz. Y eso quiere decir que Colombia crecerá más en ambiente internacional de crecimiento y contraerá menos en ambiente global de contracción. Es que el PIB departamental, como lo llaman, necesitará la mitad del tiempo para duplicar su ritmo. Es decir, ese PIB departamental en Colombia, que hoy necesita casi 20 años para duplicarse, con la paz necesitará no más de 10. Y es también verdad, eso no sufre contestación, que el PIB potencial subirá del 4 a casi 6%. Es evidente que la inversión extranjera puede aumentar. Hay unos que dicen duplicar, otros que dicen triplicar. Es evidente que habrá más productividad sobre todo en una región muy importante del territorio colombiano, que es el campo. Ustedes saben, porque son empresarios, ¿cuál es la primera cosa que interesa a un inversor? Estabilidad. ¿Y qué es que interesa más a seguir a la estabilidad? Seguridad jurídica y física. Y después, unidad de mercado. Es que Colombia, con el acuerdo de paz, será un solo mercado, un solo territorio, una sola ley y un solo régimen. A mí me parece evidentemente que por todas estas razones el proceso de paz, a mi juicio, tiene todas las posibilidades de abrir un ciclo económico muy bueno para Colombia. En este proceso de paz triunfan dos ideas. La primera, instituciones. Son las instituciones colombianas que triunfan, instituciones y nación. Es una nación más cohesionada y que triunfa sobre una historia fragmentada. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a nosotros el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Esta es una oportunidad única para poder intercambiar con ustedes opiniones, preocupaciones, dudas que tengan sobre lo que yo considero y muchos consideran la decisión más importante que vamos a tomar todos en nuestras vidas, que es la decisión de aprobar o no los acuerdos a que se llegaron en La Habana. Este acuerdo
no ha sido un acuerdo improvisado. Este proceso ha sido un proceso responsable, serio, muy bien planeado. Cuando hace ya mucho tiempo comencé a estudiar el por qué se había fracasado en otros intentos, surgían tres condiciones básicas para que el proceso tuviera éxito. Una, que las Fuerzas Armadas, la correlación de fuerzas militares tenía que estar a favor del Estado para poder negociar desde una posición de fuerza. Segunda condición, que ha sido una condición en casi todos los procesos de solución de conflictos armados. La contraparte tiene que estar convencida, sobre todo sus cabezas, los comandantes, en este caso de la guerrilla, personalmente, que a ellos les iba mejor pactando que seguir luchando. Y una tercera condición de cualquier guerra asimétrica hoy en el mundo, aquí en América Latina o en cualquier lugar del mundo, el apoyo regional es fundamental. Cuando no hay apoyo regional, es muy difícil que un proceso de esta naturaleza tenga éxito. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solamente ha patrocinado en forma unánime 4 resoluciones, 4, en la historia de Naciones Unidas. La tercera fue cuando hicimos un gran esfuerzo hace unos meses para que le diera el mandato al secretario general para verificar y monitorear el proceso de dejación de armas y los acuerdos a que llegamos en La Habana. Y la cuarta resolución, patrocinada por todos los miembros del Consejo de Seguridad, sucedió hace 2 días. Y allá me mandaron el mensaje, mire, este es un mensaje que tiene un gran significado, es que el mundo entero está respaldando a Colombia en un momento en que el mundo entero está lleno de problemas, lleno de controversias aparentemente insolubles, y que ahí aparece Colombia como un oasis con una propuesta positiva. Y otro factor importante que creo que hay que tener en cuenta, en las ocasiones anteriores siempre se ha creído que las Fuerzas Armadas iban a ser un palo en la rueda en el proceso. Y conozco que los soldados, como decía MacArthur, no van a pelear por hacer la guerra, van a pelear para buscar la paz, y que los más interesados iban a ser los soldados y los policías de Colombia, y que por eso era necesario informarlos e involucrarlos en el proceso desde un principio, y así fue. Creo que eso fue también un factor clave. Entonces, este proceso se planeó muy bien, con unas líneas rojas muy claras desde un principio, la agenda que deberíamos acordar para poder ponerle fin al conflicto. Una negociación difícil, pero necesaria, y cuando ya teníamos la agenda acordada fue cuando hicimos público. Y en muy resumidas cuentas, para recordarles lo que está en los acuerdos, esas 297 páginas se resumen en lo siguiente. El primer punto no es nada diferente a un programa de desarrollo rural, coherente, responsable, en donde se le va a dar acceso a muchos campesinos a la tierra sin vulnerar un solo derecho de cualquier colombiano o colombiana que tenga una propiedad o inclusive que sean poseedores de buena fe. Lo que el campo va a recibir es bienes públicos, inversión, carreteras, colegios, hospitales, proyectos productivos. ¿Y por qué? Porque el campo ha sido víctima de este proceso, porque allá se ha concentrado el conflicto y por eso allá es donde se encuentra la mayor pobreza, la mayor desigualdad, el mayor atraso y la mayor ausencia del Estado. Entonces, esa deuda la vamos a pagar. El segundo punto, la participación política. ¿Ahí qué se negoció? Nada diferente a lo que discute toda democracia permanentemente,
Este segundo punto lo que hace es fortalecer nuestra democracia a partir de incluir regiones que se sentían excluidas del desarrollo, incluir personas que se sentían que no eran partícipes de la toma de decisiones, y eso lo que hace es fortalecer nuestra democracia. El tercer punto, el punto del narcotráfico. El narcotráfico ha sido el combustible de toda la violencia que hemos sufrido en este país en los últimos 30, 40 años. Entonces, ahí había una oportunidad de oro. Si era verdad, como decían ellos desde hace mucho tiempo, que ellos no eran narcotraficantes, pero se beneficiaban del narcotráfico, entonces ahora que van a pasar a la legalidad tienen que romper todo vínculo. Y no solo eso, sino tienen que demostrarle a la sociedad y al mundo que no eran narcotraficantes, entonces ayúdenos a sustituir los cultivos ilícitos y acabar con el narcotráfico. ¿Y eso qué nos va a permitir a los colombianos? Llevamos 30 años luchando contra el narcotráfico. Hemos desmantelado todos los carteles que supuestamente eran invencibles, pero seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. ¿Y por qué? Por el conflicto armado. Ahora vamos a tener la oportunidad por primera vez de llegar con el Estado y quedarnos allá, porque las FARC ya no van a estar ahí con su poder militar para evitar que eso suceda. Es la gran oportunidad. El cuarto punto, el punto de las víctimas, que uno de los temas más importantes de este acuerdo y de las características y eso que le ha dado una gran legitimidad internacional, es que hemos puesto por primera vez a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Y todas las negociaciones se hicieron en torno a respetar los derechos de las víctimas. Ese es digamos, la columna vertebral de todo este acuerdo. Y dentro de los derechos, el derecho a la justicia era el más difícil de todos, porque en todos estos acuerdos, ¿dónde traza uno la línea entre justicia y paz? Es la gran pregunta. ¿Y cómo abordamos este desafío? Yo le dije a los negociadores, busquemos el máximo de justicia que nos permita la paz. Todo esto lo abordamos con un cuidado especial para que nuestra Constitución y nuestras leyes fueran respetadas, no hacer nada por fuera de nuestra Constitución y nuestras leyes, pero al mismo tiempo respetar los compromisos internacionales y los estándares mínimos internacionales. Y por eso lo que resultó cumple con todos esos requisitos, cumple con nuestra Constitución, todo se ha hecho dentro de nuestras reglas de juego constitucionales y legales. Es más, este acuerdo no puede ser más blindado en ese sentido. Tiene al Congreso de la República como el procedimiento para las reformas legales y constitucionales. Tiene la Corte Constitucional como el filtro para verificar que se cumple con nuestra Constitución y nuestras leyes. El plebiscito, o sea, el pueblo soberano le da la legitimidad política y aparte de eso se depositan los acuerdos en Suiza como acuerdos especiales en las comisiones de Ginebra. Y el quinto punto es el punto que tiene que ver con el desarme. Acuérdense que mucha gente dice que la guerrilla no se va a desarmar, va a atacar hasta la última pistola verificada por Naciones Unidas con un procedimiento. Que no se van a concentrar, pues sí se van a concentrar porque tienen que concentrarse para hacer esa transición. Todo eso ha sido muy negociado en detalle, no se ha dejado ningún detalle por fuera y tenemos tranquilidad absoluta de esta transición que vamos a iniciar después del 2 de octubre para el desarme de las FARC y luego la reintegración de esta gente a la vida civil. Aquí lo que estamos confrontando es un grupo armado, el más viejo y el más grande en la historia de América Latina, que ha combatido nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras instituciones durante 52 años o más, que acabó sometiéndose a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestras instituciones y que se somete a una justicia pactada también por las dos partes, primera vez que eso sucede,
donde se garantiza que no habrá impunidad. Yo quisiera que ustedes salieran de esta reunión totalmente tranquilos, pueda que no salgan satisfechos, es decir, pueda que no a los que van a votar por el no, pueda que no los pueda convencer que voten por el sí, pero que por lo menos tengan la oportunidad de controvertir. Porque no hacen unas preguntas y después yo también le voy pasando, como dicen, el balón a los otros panelistas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Hay un falso dilema, presidente y canciller Holguín, y está para usted, doctora María Ángela, cuando le dicen a uno que el intento del presidente Santos y que culmina en un plebiscito se parece al chasco que vivió David Cameron con el Brexit. Me gustaría conocer un poco su visión al respecto y específicamente con ese tema del Brexit que ha sido pues de consecuencias tan inesperadas, tan sorprendentes, tan devastantes también para mucha gente en la Europa contemporánea. En eso ha sido fundamental lo que hemos dicho permanentemente y el presidente desde un inicio es: léanse los acuerdos, conozcan el texto de lo que van a decir sí o no, porque lo que uno ve que pasó con el Brexit es que los ingleses votaron algo y no tenían absolutamente ni idea de lo que estaban votando. Creyeron que estaban votando porque no hubiera migrantes que les llegaran a Gran Bretaña y por eso ese era el no que decían. Y eso es terrible, porque eso es parte, digamos, de lo difícil de un plebiscito, es que la gente a veces vota por otras cosas, porque lo que es importante es que voten si quieren un país en paz y por el futuro, y no por algo que simplemente está, que es más emocional, en contra, y no por el conocimiento. Yo creo que en el Brexit lo que les pasó es que nunca supieron qué fue lo que votaron. La inquietud básica, presidente, es cómo vamos a garantizar que estas personas que realmente tengan un castigo real, si dentro del acuerdo se contempla un castigo real para las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Que si esta gente que cometió delitos atroces, delitos de lesa humanidad, ¿van a pagar? Sí, van a pagar. Van a ser investigados, van a ser juzgados y van a ser condenados y sancionados. Lo que pasa es que no van a ser condenados y sancionados a lo que la justicia ordinaria podría determinar, 60 años de cárcel con unas cárceles de barrotes y pijamas de rayas, pero sí va a ser una pena de restricción efectiva de la libertad que tiene una parte punitiva, que es esa, pero que también tiene una parte reparativa y restaurativa. Van a tener que ir a desminar las zonas que desminaron, van a tener que ir a construir colegios que destruyeron, tienen que reparar las víctimas, restaurar el daño que hicieron y aparte de eso tienen un elemento punitivo. Esa es una nueva justicia, un nuevo concepto de justicia. ¿Qué nos preocupa? Un bicho muy raro que está creciendo muchísimo, se llama corrupción. Y ese es el peor bicho que tenemos. Ese fenómeno es el que sí nos impide llegar a la paz. ¿Cuál es el reto más grande que hay para que después del 2, en esto que está firmado y bien firmado, se pueda realmente consolidar la inversión social y la paz en este escenario tan difícil de país? Muchas gracias, presidente. Lo que vamos a hacer el 2 y lo que vamos a hacer el 26 con la firma de los acuerdos en Cartagena y el 2 con la refrendación de esos acuerdos es ponerle fin al conflicto. Y a partir de ese momento comienza una nueva etapa, inclusive hasta más difícil, que es la construcción de esa paz estable y duradera que necesitamos los colombianos, que no se va a lograr de un día para otro. Eso requiere el concurso de todo el mundo. Yo por eso he dicho que ojalá los colombianos entiendan que esta es una gran oportunidad para que nos juntemos todos, nos unamos todos y todos podamos participar en esa construcción de la paz. Yo quisiera que esto se aprovechara para hacer reformas, por ejemplo, en lo que usted menciona, la corrupción. Hay una correlación exacta, clara, entre los países con guerras y conflictos y la corrupción.
Eso es lo que queremos que esas zonas sientan, que ya están libres, que pueden elegir a los representantes que ellos determinen y tener un espacio en esos centros de decisión como es la Cámara de Representantes. De eso se trata esas zonas, que además son zonas transitorias, no son para toda la vida, sino transitorias, porque aquí hay que estimular la participación de esas zonas en la vida política nacional. Bueno, yo tengo una gran preocupación y es que se supone que le van a dar la opción a los colombianos de elegir si están de acuerdo o no con lo firmado en La Habana, ¿cierto? No, ¿por qué no se contempla un plan en caso de ganar el no? Y porque si gana el no es volver a la guerra, ¿no se estaría ahí condicionando a la gente a votar al sí? Yo me siento presionada a votar el sí. Cada cual se siente presionado o no de acuerdo a sus propios principios. Es la verdad, es la realidad. Yo lo que estoy diciendo, o lo que es la realidad, es quienes están diciendo que si votan el no es para mejorar los acuerdos, están engañando al país. Es un engaño, eso no es cierto. Este es el mejor acuerdo posible. Esta negociación duró 6 años, fue una negociación muy dura y llegamos a lo máximo. Ni las FARC ni el gobierno nacional va a estar interesado en un resultado distinto a poder aplicar estos acuerdos después de esta negociación. Entonces, esa es la realidad. En el caso del gobierno, si el pueblo colombiano dice no, pues yo tengo que acatar esa decisión. Me sometí a ella, tomé ese riesgo y esta paz no es mía, esta paz no es del gobierno. Nadie está votando por el gobierno ni por el presidente, están votando por la paz. Si no quieren la paz, si no quieren los acuerdos, pues entonces nos devolvemos al punto de inicio, que era lo que teníamos hace 6 años. Tenga la seguridad de que las FARC no van a aceptar 40 años de cárcel o van a aceptar unas condiciones diferentes a las que ya aceptaron. Si es que lo que hemos logrado es el mejor acuerdo posible, que no es perfecto, soy el primero en reconocerlo, que hubiéramos querido mucho más, por supuesto, en todo acuerdo de paz hay sectores que quieren mucho más, pero lo que hemos llegado es un sano equilibrio que nos permita precisamente lograr la paz. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias.